Hola, en esta clase vamos a hablar sobre Apache Storm y Apache Cassandra. Partamos con Apache Storm. Como recordarán, Apache Storm nos permite poder hacer procesamiento en tiempo real. En específico, lo que tenemos es un único programa que es capaz de desplegarse a través de un clúster. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior. En concreto, por ejemplo, podríamos tener que un nodo va a filtrar datos, en otro se va a hacer cierto procesamiento, podemos tener otro que va a actualizar vistas en la base de datos y así sucesivamente. La idea es que esto va ocurriendo en tiempo real a medida que va llegando un nuevo dato, todo esto se procesa en una topología de Storm. Entonces, como recordarán de las clases previas, ¿qué es lo que compone Apache Storm? Lo que tenemos es por un lado las topologías, los spout y los bolt. Veamos entonces cómo podemos hacer una topología. Como pueden ver, al principio declaramos que vamos a crear una nueva topología y vamos a usar un constructor de esta. Luego vamos especificando cada uno de los bolt y spout que puedan ser necesarios en esta topología. Como pueden ver, al principio estamos definiendo nuestro spout y estamos definiendo que vamos a usar Kafka Spout. Esto previamente debe ser una variable que uno tiene definida. Esta variable lo que debe contener es la conexión, por ejemplo, a una cola de Kafka. Por eso le hemos puesto el nombre de Kafka Spout. Además, como pueden ver, le estamos agregando un ID dentro de la topología que se va a llamar TweetSpout. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que quisiéramos llamar a este spout dentro de nuestra topología, lo vamos a llamar con ese nombre que estamos definiendo aquí, que sería TweetSpout. Luego podemos ver que estamos definiendo un bolt, que va a tener como ID TextParser. Luego tenemos un new text extractor. Esto es algo que vamos a ver posteriormente. Si se fijan, a diferencia del spout, en este bolt estamos definiendo un shuffle grouping. ¿Qué significa esto? Estamos diciendo desde dónde van a llegar datos a este bolt. En específico, aquí estamos declarando que vamos a usar el TweetSpout. Entonces, este bolt va a tener como nombre TextParser. Los datos, cuando vayan a ser procesados, van a pasar por TextExtractor, que debe ser definido. Y los datos que se reciban van a estar llegando desde el TweetSpout. Y así podemos ver entonces el siguiente caso. Definimos otro bolt, el cual se llama TextFilter. Ese es el ID que estamos colocando. Vamos a hacer que los datos pasen a través de un bolt que se va a llamar TextFilter. Y este bolt recibe los datos desde TextParser. Luego tenemos otro que se va a llamar Splitter. También a su vez va a tener un bolt a definir que se llama SplitText. Y fijémonos que aquí estamos definiendo un parámetro que se llama setNumTask. Quiere decir el número de tareas que nosotros queremos que se repita este bolt que estamos definiendo. Por defecto siempre se tiene el valor de 1. Eso quiere decir que en este caso sería redundante agregar ese número. Ahora, como podemos ver, en el último bolt estamos marcando ese 1 que se ha estado repitiendo en todos nuestros bolt. Ese 1 lo que significa es el número inicial de executors que vamos a utilizar, o también se le conocen como threads en el contexto de Storm. ¿Para qué nos sirve esto entonces? Nos permite de alguna manera poder calibrar el nivel del paralelismo que queremos utilizar en nuestro clúster. Aquí lo que estamos haciendo
para poder definir el nivel de paralelismo que se pueda tener, hay que sumar todos los números que están tanto en el bold como en el spout. Si se fijan, todos tienen 1 y en este caso tenemos 5. O sea, vamos a tener se le llama parallel hint, que va a tener un valor de 5. Entonces, ese valor debiese ser utilizado en conjunto con el número de workers que uno quisiera definir. En este caso vamos a trabajar con un solo worker. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Básicamente vamos a tener un thread por cada uno de estos números, es decir, vamos a tener un total de 5 threads. Y en cada uno de estos threads se va a realizar una tarea. Entonces, como decíamos previamente, aquí no hay ninguna magia. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos text extractor, text filters, split text y word saver que están definidos en cada uno de los bolt, no es que mágicamente estén implementados, sino que cada uno tiene que ser implementado. Veamos un ejemplo. Aquí vemos cómo se desarrolla un bolt. Un bolt está compuesto por dos funciones, la que se va a ejecutar, que es la que pueden ver arriba, y la segunda es la que declara los campos que nosotros vamos a emitir como output de la tupla que se está emitiendo en la parte de que se está ejecutando. ¿Ya? Entonces, viendo la topología que estamos definiendo, podemos deducir que lo que queremos hacer es un conteo de palabras, ya que vamos a tener un bolt que es capaz de extraer el texto de algún lado, de los mensajes que le estén llegando a este bolt. El siguiente bolt lo que va a hacer es hacer ciertos filtros. El siguiente lo que hace es poder hacer un split. Y finalmente tenemos uno que va a guardar. Viendo en este ejemplo, podemos ver entonces que lo que estamos obteniendo en la tupla es un string. Aquí es donde tenemos todo lo que le ha llegado a este bolt. Luego utilizamos alguna librería que nos permita poder pasear ese string y llevarlo a JSON. Poder reconocer que lo que tenemos es un JSON para poder manipularlo dentro del código. Eso es lo que estamos buscando. En este caso no estamos utilizando la librería Jackson, sino que es otra librería, pero que hace lo mismo. Luego que se parsea el objeto, podemos obtener los distintos campos que venían en este texto inicial. En particular, podemos asumir, viendo esto, que tenemos un campo text, y eso se lo vamos a asociar a una nueva variable que vamos a llamar text. Luego, aquí mismo, aplicamos una normalización del texto. Es bastante sencilla, lo único que estamos haciendo es pasar a minúscula todo el texto que nos ha llegado. Continuamos con la parte donde se emiten los datos, que es lo que va a seguir en el flujo de Storm. En este caso estamos emitiendo entonces el texto ya normalizado. Luego, en la función de abajo, podemos ver que estamos definiendo que lo que sale desde el emit es una tupla de largo 1 y le vamos a poner el nombre text. Finalmente, para poder correr una topología, se puede hacer tanto de manera local o distributiva. En este caso, como no hemos levantado un clúster de Storm, vamos a optar por la opción de local. Si es que se quisiera implementar esta topología en un clúster real, bastaría con cambiar el local cluster y además poner las configuraciones necesarias que están más bien relacionadas a
en qué parte está alojado el cluster de Storm. Y en el último paso estamos enviando la topología. Otro punto adicional, podemos ver que en la configuración estamos configurando ahí el número de workers que va a tener nuestro clúster. No es trivial saber cuál es el número óptimo de workers para poder maximizar el rendimiento, así que eso depende de las condiciones que se tengan y ustedes podrían ir probando y así variando este número de workers junto con los del paralelismo que vimos antes y así ir buscando la mejor performance. Pasando ahora a Cassandra. Básicamente, para qué nos sirve en este contexto Cassandra es que nos provee una escalabilidad bastante buena en lineal y también es altamente disponible. ¿Por qué esto es bueno? Porque en el contexto de la Speed Layer lo que necesitamos es poder manipular rápidamente los datos que están acá. Recuerden que aquí hacemos computación incremental y para eso necesitamos que nuestra base de datos esté siempre disponible para poder trabajarla y así ir construyendo nuestras vistas en tiempo real. ¿Cómo se puede interactuar con Cassandra? Lo que incluye el mismo Cassandra es el Cassandra Shell, donde ustedes pueden, a través de línea de comandos, poder interactuar. Ahora también hay ciertos IDEs que se conectan a Cassandra que les permitirían poder hacer consultas, pero con la consola sería suficiente en realidad. Lo importante notar aquí es que, a diferencia de, por ejemplo, una base de datos relacional como lo es MariaDB, donde cada instancia es una database, en este caso cada instancia dentro de nuestro Cassandra se llama Keyspace. ¿Ya? Otra analogía podría ser en Postgres se le llama esquema. Al final es básicamente un conjunto de tablas. Entonces, para poder empezar a utilizar Cassandra, lo primero sería crear un keyspace. En este caso creamos el keyspace playground y además le ponemos un factor de réplica 1. En este caso no es tan importante porque estamos trabajando localmente. Luego, para usar el keyspace que se ha definido, podemos usar el comando usePlayground y con ese ingresamos a ese keyspace. Luego, para crear una tabla, podemos crear simplemente createTable y ponemos el resto de los parámetros. Finalmente, para hacer una consulta, bastaría simplemente con hacer un select asterisco from words, que es la tabla que creamos anteriormente. Algunos aspectos importantes a notar aquí es que, si bien es cierto el lenguaje se parece bastante al SQL estándar, no lo es. Siempre hay que tener en cuenta que aquí estamos usando SQL, lo cual no es un SQL estándar, es similar, pero no es lo mismo. Entonces podrían haber ciertos comandos que ustedes intenten hacer aquí que conocen desde SQL, pero que no van a resultar exitosos. Otro punto importante es que a la hora de hacer consultas, si es que utilizan una cláusula where, no se puede utilizar una cláusula where en una columna que no esté indexada previamente. Así que a la hora de crear una tabla deben tener en consideración eh, qué columnas van a utilizar para hacer búsquedas, porque una vez que la tabla es creada, no van a poder alterarla para crearle un índice, sino que tendrían que crear nuevamente otra tabla donde sí tenga los índices correspondientes. Ahora uniendo lo que es Cassandra con las topologías de Storm, para poder hacer la conexión es bastante sencillo, no es mucho aquí lo que ustedes cambian. Aspecto importante a notar, localhost es donde está ubicada la base de datos de Cassandra. Ustedes están trabajando probablemente en local, así que no hay nada que cambiar ahí. Lo que sí podría ser necesario cambiar es test, que en este caso es el nombre del keyspace.
Entonces, si anteriormente le pusieron playground, aquí tendrían que ponerle playground y así depende de cada una de los trabajos que ustedes hagan. Em, Ahora, ¿qué es lo que estamos creando aquí? Es básicamente vamos a tener una conexión disponible en la topología para poder conectarnos a Cassandra. Veamos ahora entonces cómo hacer un Bolt que trabaje con Cassandra. Como podemos ver aquí, las primeras 4 líneas lo que está haciendo es declarar ciertas variables que van a ser utilizadas. Las primeras 2 están haciendo uso de las tuplas que le están llegando a este Bolt, que podrían provenir desde otro Bolt o desde un Spout. Luego también notemos que tenemos un contador, que lo estamos inicializando con 0. Luego seguimos con un try catch, donde la query es simplemente un string. Al ser un string podemos manipularlo como nosotros queremos y si se fijan estamos concatenando ciertos textos para poder hacer la query que estamos eh, tratando de implementar. Notemos eso sí que esta tabla words es distinta a la que hemos visto previamente, la que hemos creado. ¿Cómo podemos notar eso? De partida porque estamos usando otra columna que se llama emoticon, que no estaba definida antes, y además estamos haciendo una búsqueda por estas columnas que no están indexadas. Luego, para poder ejecutar la query, simplemente usamos un session execute y corremos la query que estamos buscando. Ahora, como se habrán dado cuenta, aquí lo que tenemos es un contador. Entonces, en este primer paso, lo que está haciendo es obtener un conteo previo que haya habido en el resultado de la query que ejecutamos previamente. Luego a ese resultado le vamos a sumar el valor de 1. Ahora, si se fijan, estamos usando una query que dice insert into. Si es que ustedes estuviesen trabajando con bases de datos relacionales, de las que han usado previamente, lo que sea como un MariaDB, un MySQL, un Postgres, hacer un insert into no provocaría el efecto de contador que sí provoca acá. Y eso se debe a que si es que existe una colisión entre las llaves, cuando uno hace un insert en Cassandra, lo que va a hacer es un update. Entonces no va a existir una colisión de las llaves. Eso también es un aspecto importante porque, como recordarán, Cassandra lo que busca es tener una alta disponibilidad. Entonces, en caso de que exista la colisión, no vamos a tener un error, sino que simplemente va a actualizar el dato que haya estado previamente. Eso ha sido esta clase. Espero que haya quedado más claro cómo funciona Storm, cómo funciona Cassandra y la integración entre estos. Nos vemos.